Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuamos con nuestra miniserie sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas de primer orden. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria homogénea de primer orden? Es una ecuación, sin más demoras, que se escribe de la siguiente manera. Se escribe de la forma: algo que depende de x y y, diferencial de x, más otra cosa que también dependa de x y de y, diferencial de y, igual a 0, donde los términos mxy y nxy son dos funciones homogéneas del mismo grado y en el mismo intervalo. ¿Ok? Si usted no sabe que es una función homogénea de grado n, por favor, le encarezco en este mismo instante que detenga el video y vaya a nuestro video anterior en el cual explicamos qué son las funciones homogéneas para que pueda entender el resto de la explicación. Y una vez lo haya visto, regrese a este para que pueda entender cómo son las soluciones de estas ecuaciones. Antes de dar la solución de las ecuaciones homogéneas, ¿ok? Yo voy a hacer una pequeña comparación con las que ya tenemos. Esto es un recordatorio, que es que nosotros antes habíamos resuelto las diferenciables de primer orden separables. ¿Okay? Las separables son muy bonitas, son muy sencillitas. Se escriben de la forma: alguna función que solo depende de x por diferencial de x, más alguna función que solo depende de y por diferencial de y igual a 0. Y entonces, si lo pueden apreciar, la cuestión está en que en las funciones, en las ecuaciones separables, lo que está al lado del diferencial de x solo depende de x, lo que está al lado del diferencial de y solo depende de y. Las variables están separadas, por eso se llaman ecuaciones separables, y por eso podemos integrar separadamente un pedazo respecto de x y el otro respecto de y. Esto en principio no se puede hacer aquí. ¿Por qué? Porque no hay una manera de separar a las variables x y y, o al menos no una obvia, ¿ok? No una que se distinga de manera rápida. Vamos a ponerlo así: no hay un modo obvio de separar las variables. Bueno, resulta que realmente sí hay un modo de separar las variables. Ya vamos a ver cómo se hace eso. ¿Ok? Para separar estas variables, ¿ok? La solución de estas ecuaciones pasa por algún cambio de variables. Hay dos cambios de variables propuestos. ¿Ok? Un cambio propuesto es que yo proponga que la y depende de x y se escribe además de una manera particular. Se escribe como una función u que depende de x por x. ¿Ok? Como y es igual a u por x, entonces el diferencial de y va a ser igual a u por el diferencial de x más x por el diferencial de u. Esto es la regla de la cadena, perdón, la regla de Leibniz. ¿Ok? Esto es regla de Leibniz o derivada del producto. Porque yo estoy diciendo que y es igual a u por x. Hay un cambio alterno, ¿okay? Hay un cambio alternativo porque dentro de las funciones homogéneas
hay una cierta cuestión de simetría, ¿ok? No es necesario aplicar dos cambios, con uno solo es suficiente, solo lo menciono. Solo lo menciono ahorita de pasada. Después en la práctica vamos a ver cuándo se elige uno y cuándo se elige el otro, ¿ok? Pero en muchos casos, si no se ve muy bien por dónde se puede elegir, lo que sucede es que cualquiera de los dos cambios va a dar familias de soluciones más o menos similares, ¿ok? El cambio alterno sería que x dependa de y entonces escribiríamos x es igual a u por y, es decir, x depende de y le estamos escribiendo como una función que depende de y por y, ¿ok? Y en este caso de x sería igual a u diferencial de y más y diferencial de u, otra vez por la regla de la cadena. Y simplemente lo que vamos a hacer en cualquiera de los dos casos es sustituir el cambio completo dentro de la ecuación separable, ¿ok? Y simplificar los términos lo más que se pueda. Veamos cómo se hace esto en la teoría, ¿ok? Esto realmente no es para que recordemos la fórmula de memoria. Lo que deberemos recordar cuando resolvamos una ecuación homogénea va a ser simplemente los pasos que estamos haciendo. Más que el despeje completo, lo importante es recordar los pasos. Lo bonito es que si yo aplico este cambio o con el otro, con el alterno, yo voy a convertir a esta cosa que está aquí, la voy a convertir en una separable, ¿ok? La estrategia es convertir a la homogénea en una separable y luego integrar y resolver, como ya sabemos. Muy bien. Voy a escribir de nuevo mi ecuación homogénea. M de x, y de x más n de x, y diferencial de y igual a 0. M y n homogéneos de grado igual a n. Y por lo pronto yo voy a asumir que en todos los reales, ¿ok? Digamos. Muy bien. Y vamos a aplicar el cambio propuesto, que era y es igual a u por x, donde u es una función que depende de x, y entonces el diferencial de y es igual a u por el diferencial de x más x por el diferencial de u. Muy bien. Entonces, si yo sustituyo todo este cambio completo, lo meto dentro de mi ecuación, vamos a ponerle esto 1 y esto 2. Si yo meto el cambio 2 en la ecuación 1, ¿ok? Pues vamos a tener la siguiente ecuación nueva que va a ser m de x, y es igual a u por x, ¿ok? De x más n de x, u por x, por dy, que es todo esto que está acá, que lo vamos a escribir inmediatamente, que va a dar u de x más x de u, igual a 0. Y ahora fíjense que tengo al x multiplicando como una constante, multiplicando en las dos coordenadas de m y de n. Entonces vamos a usar un truco que vimos en el video pasado para funciones homogéneas, que es, bueno, simplemente como tengo una constante multiplicando, voy a sacar el x y me va a quedar x a la n por m de 1, u. Mentira, eso no es ningún truco, es la definición de funciones homogéneas. De x más x a la n por n de 1, u por u de x más x de u es igual a 0, ¿ok? Entonces, vamos a agrupar términos, ¿ok? Voy a agrupar en un sumando todos los términos que dependen de dx o que tienen factor de x. Los vamos a poner aquí. Me va a quedar x a la n m1, u, que es este pedacito más esto por este pedacito que me va a quedar x a la n por u por n de 1, u, todo esto,
de x. Repasamos. X a la n por m de 1,u más x a la n por u por n de 1,u de x. Muy bien. Y el otro pedacito, que es el otro producto que faltaba, que me va a quedar x a la n más 1 por n de 1,u diferencial de u igual a 0. Muy bien. Fíjense que podemos factorizar el x a la n, me queda x a la n por m de 1u más u por n de 1u de x más x a la n más 1 por n de 1,u de u es igual a 0. Fíjense que esto tiene que ser igual a 0 para todo x, ¿ok? Esto debe ser cierto para todo x. Esto es una igualdad de funciones, por lo cual yo no es que tenga un numerito x acá, sino una cuestión polinómica, ¿ok? Entonces, bueno, yo estoy autorizado básicamente a factorizar el polinomio y dividir, y entonces lo que me va a quedar es que estoy factorizando el x a la n, me va a quedar 1u más u por n de 1u de x más x por n de 1u de u es igual a 0. Si yo paso a este lado, paso el segundo término dividiendo, me queda m de 1u más u n de 1u por dx es igual a menos x n de 1u de u. Y finalmente lo que me va a quedar es que menos 1 sobre x de x, y pasé todas las x para un lado, y ahora paso todo lo que depende de u para el otro lado. Fíjense que me va a quedar un cociente n de 1,u sobre m de 1,u más u por n de 1,u de u. Y esto que está aquí es una función g que depende de u por du. Fíjense que lo que nos va a quedar es una ecuación separable respecto de u. ¿Okay? No respecto de y, sino respecto de u. Me queda 1 sobre x de x, y entonces de aquí para adelante la resolvemos como una ecuación separable, como ya sabemos, ¿ok? Como ya sabemos resolverla. Esto es, esto me va a dar menos el neperiano de x, cuando integre, va a ser igual a la integral respecto de u de g de u más c, y eso va a dar una familia de curvas parametrizadas como ya sabemos. Luego, a partir de esto, tocará, fíjense que esto va a ser una función g que depende de u más c, tocará luego devolver el cambio y me va a quedar que menos el neperiano de x va a ser en realidad g de, fíjense que va a quedar el cociente, ese era el truco, el u, como y es igual a u por x, u es igual a y sobre x, es la razón, es la proporción entre x y y. Ese fue el último truco que hicimos en el video anterior, ¿ok? Entonces nos va a quedar una g grande que depende de y sobre x, ¿ok? De la proporción entre y y x, ¿ok? Básicamente esto es lo que va a pasar. Por favor, no recuerden, no memoricen esta fórmula. Esto no vale la pena que lo memoricen. No memorizar. Favor, no memorizar. No hagan eso. No memoricen esto. No hace falta que hagan eso. Recuerden solamente los pasos, ¿ok? Los pasos de la cuenta que vamos a hacer y eso que acabamos de hacer. Y eso es todo lo que vamos a repasar inmediatamente, un instante nada más. Los pasos son, primer paso, proponemos un cambio. ¿Ok? Primer paso, proponemos un cambio. Son dos ecuaciones el cambio, la de la y y la del diferencial de y. ¿Ok? Segundo paso, sustituimos el cambio
en la ecuación 1, que era la ecuación homogénea. Entonces metemos esto acá. Ese es el paso 2. En el paso 3 nos damos cuenta de que aparece el x multiplicando cada una de las coordenadas, o sea, las dos coordenadas de los argumentos de m y n, y entonces sacamos a x, ¿ok? Sacamos a x. Ese es el paso 3. Sacamos, así entre comillas, a x del argumento. O a y si hacemos el otro cambio. Si hacemos el otro cambio, sacamos a y del argumento. Y de ahí en adelante lo que toca es, simplificar. Y finalmente llegamos, cuando simplificamos, ya está, aquí está. Vamos a llegar a una ecuación diferencial ordinaria separable. Y si hacemos las cuentas ordenaditas, todo va a estar bien, confíen en ustedes mismos. Todo va a estar bien, todo va a salir bien. Recuerden únicamente los pasos, no memoricen la fórmula. En el video siguiente vamos a hacer algunos ejemplos de ecuaciones homogéneas y cómo transformarlas en ecuaciones separables. Muchas gracias por su atención. Feliz día o feliz tarde. Gracias por seguirnos.